recta la podemos definir como, ¿cómo definimos una recta? O un segmento de recta, para ser más específico. ¿Perdón? Un conjunto infinito de... Mentira. No. Eso cumple con lo que usted me está diciendo. Esto es un conjunto infinito de puntos y no es una recta. ¿Perdón? En un segmento de recta sería eso. Estamos hablando de un segmento de recta que es lo más sencillo. Sería todos los puntos infinitos de una recta sería eso. Los puntos infinitos de una recta. Chamos, la definición matemática, la distancia más corta entre dos puntos es una recta, o un segmento de recta. Siempre lo hemos dicho, ¿sí o no? Ese ventilador que están prendiendo por ahí no lo terminan de prender. ¿Es la lavadora? Ah, eso es aquí en el laboratorio que sabe. ¿Quién sabe que está la lavando? Todas. Estamos claros entonces con el concepto de recta y cómo serían las rectas características, ¿cierto? La gran diferencia es con la recta cualquiera. Y si nos vamos a la doble proyección, podemos definirla de la misma manera: distancia, vuelos, cotas, variables. No tienen definición en ningún caso. ¿Estamos claros? ¿Seguimos o continuamos? Hay algo que es bueno aclarar. Esta nomenclatura, esta simbología, ya no va a poder ser. Vamos a tener que salir a partir de un punto D, por ejemplo. Para un sólido, para un tetraedro, un octaedro, un hexaedro. ¿Por qué? Porque A, B y C, ya recuerdan que son los elementos que me definen aquello que llamamos el triángulo axonométrico. Ahí sí tiene razón. Triángulo axonométrico. Cuando el triángulo axonométrico es un triángulo isósceles, escaleno, equilátero, no sé. Cuando yo tenga ángulos iguales, la intersección del plano de proyección nuevo nuestro con los anteriores planos de proyección, cada uno de ellos me da esto que está aquí en amarillo, que es el triángulo axonométrico. La forma me dice qué sistema estoy metiendo. Generalmente va a ser equilátero, ¿okay? Y este triángulo está definido por los puntos A, B y C. A es la intersección del eje X con el plano de proyección. B sería del eje Y con el plano de proyección. Y C con el plano, el eje Z con el plano de proyección. Entonces ahí tenemos A, B y C. Por ejemplo, yo lo puedo hacer pequeñito aquí. Tomo estas distancias iguales. Vamos a hacerlo un poquitico más allá. Y recordándoles que no quedó muy bien, pero bueno, recordando que lógicamente cada uno es la misma distancia, lo que me da entonces la isometría del coeficiente de reducción es 0,1. El coseno de 35 grados. Yo estaba empeñado que era 6. Ok. Aclarado esto, sabemos entonces, les digo ya de una vez que ninguno de las rectas en posición característica se van a ver en verdadero tamaño. Ya, fíjense ustedes que si sabemos que Z no está en verdadero tamaño, pues lógicamente esta recta tampoco está en verdadero tamaño, así sea una frontal, sea una horizontal, van a cumplir con las mismas condiciones y características de las rectas características, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una frontal, ¿cómo se ve en horizontal?
paralela a la línea de tierra. Total que aquí se va a ver paralela a el eje X. ¿De acuerdo? Una horizontal A se va a ver paralela a quién? A la línea de tierra, ¿dónde? En el vertical, ¿verdad? Por lo tanto, esa recta se va a ver paralela a X en el vertical. Va a salir con las mismas condiciones y características con las cuales estamos acostumbrados. De aquí se salta para allá. ¿De acuerdo? Sí, ya lo habíamos hablado. Es el mismo cuento, la misma historia. Solamente que ahora lo vamos a ver en los tres planos de manera simultánea. Lógicamente no los podemos ver en verdadero tablero. ¿De acuerdo? Entonces, como ya sabemos que un segmento de recta es la menor distancia entre dos puntos, el problema se nos presenta es cuando hablamos de la recta. Entonces, vamos a cambiar la posición. No creo que sea necesario cuando que les dibuje todas las rectas características, ¿verdad? ¿O si lo consideran necesario? Podría. Ok, empezamos aquí. Ya sabemos que esto no puede ser ni A ni B, pero tendríamos una recta de pie. La recta de punta, ¿cómo sería? Con N, no le voy a quitar la N. Vamos a hacerla coincidir con este punto aquí, D. Fíjense una cosa, recuerden que como cumplen con la misma condición, vamos a suponer que aquí tendríamos a punto E. Aquí estarían E horizontal igual a D horizontal. Igualito que el doble proyección. Y en vertical pues veríamos esta misma recta al subir por aquí, trazar una paralela vertical, D vertical. Pero al final sabemos que lo que nos interesa es esta que está en el espacio. Entonces la de punta con N, ¿cómo sería? Se vería como un punto en el plano horizontal, en el plano vertical. Paralela a Y por acá. Vamos a suponer que coincide con D y que aquí tenemos F. Y al trazar, entonces aquí no sería D en vertical, sino F vertical igual a D vertical. ¿Por qué? Porque está F primero. En horizontal, esta proyección se repetiría aquí y se vería aquí a F horizontal y seguiríamos viendo. Así tenemos una recta de punta. De esas características puras, ¿cuál faltaría ahí? Perfil se lo voy a poner yo fino con... ¿Cuál falta? El perfil se lo voy a poner yo en la nariz. Rectas características puras, ¿cuáles son? Paralela a la línea de tierra. Rectas características puras son aquellas que cumplen con una condición de perpendicularidad con por lo menos dos planos de proyección, cosa que pasa con esta, con la de punta con N y con la paralela a la línea de tierra. Si la hacemos coincidir, por ejemplo, con F, una recta FG, por ejemplo, esa recta se va a ver paralela a F. Va a tener una cota, esta por aquí, si es G, entonces aquí va a estar G en horizontal y vamos a tener esta proyección y acá se va a ver G lateral igual a F lateral. Y en vertical, pues va a pasar paralela por aquí y se va a ver entonces aquí que es G. G vertical y aquí va a estar F que ya lo colocamos aquí. ¿Estamos bien? Esas son serían las tres primeras. Una frontal, ¿cómo se vería? Vamos a borrar esto ya porque ya está fuerte. Una traducidura.
Ay, chucho, ¿qué? Una frontal, entonces, como paralela se vería en horizontal, ¿cierto? Vamos a suponer FGH y le colocamos, vamos a poner un poquitico más de cota. ¿Está bien eso? ¿Es una frontal? Te dicen que sí, yo sigo. No, es una frontal, sería igualita. Ajá, entonces, las cotas varían. Vamos a suponer que está aquí, que esté I. Entonces, ahí sí. Con un ángulo cualquiera con el plano horizontal. Y esa proyección es paralela por aquí a Y y paralela por aquí a Y, tal, quedando ahí todo torcido, pero bueno, ahí atrás, en vertical, ¿vale? Y en el espacio. Y aquí tendríamos a H en vertical. Lógicamente, esta coincidiría. Realmente, entonces tiene que ver paralela, ¿ok? En ninguno de los planos se ve en verdadero tamaño. ¿Cómo sería una horizontal? Volteamos el desarrollo. Sería una vertical. ¿Perdón? No sería la vertical. En la vertical sí sería eso. Esta es una frontal, ¿de acuerdo? La horizontal, el caso totalmente contrario. Y la otra que nos faltaría sería ¿cuál? La de perfil, que alguien preguntó por allí. O que habló, sugirió algo. La de perfil se va a ver el plano inclinado en el lateral, la línea inclinada en el lateral. Y se va a ver rectas perpendiculares tanto en el horizontal como en el vertical. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes que en el lateral esta recta se ve paralela a la línea de tierra. Me llevé este para acá. Y a ver, aquí. Y lateral. Y aquí, H, lateral. Esa sería la de perfil. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, esa sería la de la frontal, pero la de perfil es la que se ve inclinada en el plano lateral. Seguimos, continuamos. Vamos entonces con una recta en posición cualquiera para aclararle lo de las trazas aquí a esta muchachita. Entonces, tengo una recta que va desde un punto J hasta un punto, vamos a ponerlo con mayor volumen. No recuerdo cómo la hicimos la vez pasada. Por un lado. Y vamos a colocar una acá. Acá. Recta en posición cualquiera. Recuerden que no es necesario ubicar todas las proyecciones del elemento. Eso va a ser demasiado complicado, por ejemplo, ubicar una proyección en vertical o en lateral, en el mismo horizontal. Entonces, como el elemento en el espacio es el que importa,
La información que necesitamos la obtenemos aquí. ¿De acuerdo? Recuerden, por ejemplo, que si yo voy a buscar la traza de esta recta, ya sabemos que si esa recta es paralela al plano vertical, no tiene traza con el plano vertical, ¿cierto? Y que si yo, vamos a aprovechar la situación aquí, si yo alargo esta recta y alargo esta recta, vamos a suponer que sea de esta manera, aquí estaría la H en H, aunque no tenga una H, pero bueno. ¿Sí entienden lo de esta traza? Ahora les pregunto, ¿tendrá esa recta traza lateral? Sí. Por debajo, ¿cierto? Porque si la recta continúa aquí, por debajo del plano continúa, y cuando yo consiga esta proyección lo que hago es alargar esta, y esa lateral estará por debajo y hay que señalarla, pues lógicamente lateral en lateral. ¿Sí lo captan? Parece que la recta viene así. Aquí está el plano lateral negativo, ella traspasa y por aquí corta al plano lateral y continúa. Porque recuerden que tenemos segmentos de recta, pero podemos alargar la recta tanto que corte con los planos anteriores de proyección para conseguir las trazas. ¿De acuerdo? Ok, en este caso hacemos lo mismo, solamente que aquí ella es paralela al vertical y no se cortará con el vertical. Al hacer el alargamiento, ese alargamiento se ve en horizontal y podemos decir que aquí está la H en H y que esa recta continúa por debajo. ¿De acuerdo? Si yo quiero conseguir la proyección de la traza lateral en lateral, como aquello, tendría que conseguir la proyección de esa recta en lateral. Entonces tendría que venirme por acá, paralelo a Y, a X, perdón, y paralelo a X por acá. Las cotas serían la misma, entonces tendría que venir por acá, subir, venir por acá, subir, y aquí tendría J en lateral, K en lateral. Esa lavadora como una terminal de arrancámara. La grabadora. Sí. ¿Está claro con la proyección lateral? Bueno, entonces si yo voy a buscar la traza lateral, lo que hago es este alargamiento se ve aquí y aquí lógicamente estaría la lateral en horizontal. Esa no es la que ando buscando. Que la puedo identificar también, lateral en horizontal. La lateral en lateral sería por debajo y donde se corte con la otra, ahí sería la lateral en lateral, que es la que hemos señalado. ¿Estamos claros por ahí? Ok. A veces, no todo el tiempo, pero a veces va a ser necesario conseguir esa traza lateral. Como ya ustedes tienen la información de cómo son las trazas, no hay ningún rollo. Ya sabemos que es el alargamiento. Ese alargamiento que yo haría aquí, se vería aquí. ¿Cierto? La proyección de llegar, subir este punto. Ah, yo sé que aquí está la vertical en horizontal, o por debajo mejor. Vertical en horizontal. Subimos y aquí estaría vertical en vertical. Vamos a hacer una pregunta capciosa. ¿Dónde estará la vertical en lateral? Sería paralela al eje X. Sería Paralela al eje X. ¿Hasta dónde lo llego? hasta- En el espacio. Sí. El espacio todo es infinito. Donde corta con Z. Donde corta con Z. Ahí estaría la vertical en paralela a X. Le vengo por aquí y lógicamente este alargamiento se ve aquí. Aquí estaría entonces la lateral. ¿Seguro? Ajá. Es vertical lateral. Ajá. Vertical en lateral. O sea que la abajo también está ¿Perdón? la de abajo también está No, esta sí es lateral en horizontal. Porque esta es la de lateral. A ver, no, está bien, sí. Esta en H, en L. Tiene mucha razón. Y la otra sí, sí. también, No, ¿no? esta sí es lateral en lateral. Ok. Porque es el alargamiento en lateral y este es el corte en lateral. Esta es la H en H, H en L. Muy bien. Y aquí estaría la L en L.
Si nosotros queremos, fíjense ustedes, la L en H, aquí, perdón, no señor, aquí, estaría la L en H. La proyección de L en el horizontal. L en B. En el horizontal. ¿Sí? Pero no, los importantes realmente cuáles son. Este. ¿Cómo hice bien? En la que está allá abajo. Perforé el pizarrón, chamo. El alargamiento llego al horizontal primero. Llego al horizontal primero, ¿cierto? Esa recta me da esta proyección, esta traza y me da la proyección en horizontal. Pero el alargamiento en horizontal, en lateral, continúa, porque realmente la recta penetra en laterales allá abajo. Por eso que la puse con líneas interrumpidas, porque va por debajo del plano horizontal. ¿Estamos bien? Seguimos. El verdadero tamaño de esa recta, ¿cómo sería? De esa recta que está, ya sabemos que todas las demás no se ven en verdadero tamaño. ¿Cómo haríamos? En el caso de estas, sí, para verlas en verdadero tamaño. ¿De acuerdo? De todas maneras, también es muy fácil ver cuál es el verdadero tamaño cuando tenemos las coordenadas y no están afectadas por el coeficiente de reducción. Reducir, rebajar, por ejemplo, la de pie, la diferencia de cota me da de una vez el verdadero tamaño de la recta, ¿cierto? O abatiendo el plano, que ya saben cómo es, ¿cierto? Abatiendo el plano, cada uno, cuidado, y hay que hablar eso también. Cuando fijemos, por ejemplo, para esta recta y verla en verdadero tamaño, y yo voy a trazar, buscar, abatir. ¿Qué plano abatirían, por ejemplo? Ya en principio, ¿cuál plano abatirían? El de abajo no sé cuál es ese. Tendrá otro de abajo. ¿Cuál es el de abajo? El horizontal se llama ese, ¿cierto? No el de abajo. El de abajo. Bueno, si yo abato este, lo que voy a tener es la proyección real en horizontal, normal, ¿cierto? Si esa es una recta frontal, voy a obtener ¿qué es? H. Esta recta frontal se ve en verdadero tamaño. ¿Dónde se ve en verdadero tamaño? Ya. Entiendan lo que las rectas características en por lo menos un plano de proyección se ven en verdadero tamaño, ¿cierto? Son condiciones características de ellas, ¿cierto? Hay unas que se ven en dos planos, perfecto. Pero la frontal, ¿en dónde, Carrizo, se ve en verdadero tamaño? En el vertical, no en el de abajo. Ok, entonces, si yo voy a abatir, tendrá que ser en el vertical para poder ver esta recta normal y corriente en el vertical. Ajá. Ya aclarado eso, ¿cierto? Tenemos que ver primero qué plano vamos a abatir. Ahora, ¿cómo vamos a ubicar el plano, el triángulo axonométrico? A, B y C. No. O sea, en general puede ser en cualquier sitio con iguales distancias. Pero el problema está en que si yo lo coloco muy acá, la recta me va a quedar hacia el otro lado. Entonces, ¿cuál es la idea? Colocar el triángulo axonométrico tan adelante del elemento que cuando yo abate el plano S, pueda abatir el plano S. En otras palabras, por ejemplo, fíjense ustedes que aquí está H y aquí está I. Yo lo más que podría hacer es trazar una perpendicular a Y por I para conseguir aquí al punto A y allá arriba al punto C. De tal manera que cuando abata, este punto queda como un punto neutro, abato solamente H y aquí voy a ver la recta en verdadero tamaño. Ah, que queda patas para arriba porque X va a quedar por aquí, sí, pero ahí la voy a ver en verdadero tamaño.
En verdadera magnitud también se puede hacer. ¿Estamos bien? Entonces tenemos que saber hacia dónde vamos, cuál es el plano que vamos a batir y dónde vamos a colocar el triángulo axonométrico. Lo que decía el amigo, en cualquier lado, yo lo puedo colocar por cualquier lado, pero cuando hago el abatimiento, si lo hago por ejemplo aquí en medio, esta va a quedar para acá y esta va a quedar para acá. Entonces tengo que saber cómo es carrizo, cómo que el carrizo voy a cambiar esta parte. ¿Estamos bien? Ok. En este caso, pues entonces no va a ser necesario abatir, pero vamos a tener que tener mucho cuidado. El mismo procedimentico, aquello que nos aprendimos de la doble proyección, sale de aquí. La idea es cuál, ubicar, utilizar la diferencia de cota, la diferencia de vuelo. Si trabajo con la diferencia de cota, trabajo en horizontal. Si es con la diferencia de vuelo, trabajo en el vertical. ¿No? Generalmente, por comodidad, si por ejemplo no ubica la proyección vertical, no hay problema. Se trabaja con la proyección horizontal, diferencias de cota, ¿verdad? Entonces, si yo trazo una paralela a este señor, o la cota de J la coloco aquí, lógicamente aquí voy a tener una paralela. Esto que está aquí será la diferencia de cota. ¿Entre quién? Entre J y K. Y el mismo procedimiento. Este triángulo lo quiero ver aquí, lo quiero ver en verdadero tamaño. Entonces esta distancia la colocamos perpendicular a esta recta, colocamos esta distancia acá. Esto es este mismo que está aquí, y al unir con J, verdadero tamaño, JK, se los pongo entre comillas, porque ese es un verdadero tamaño afectado por el coeficiente de reducción total, que no es verdadero tamaño real. Verdadero tamaño por el procedimiento. Esta distancia tendremos que dividirla entre 0,8 para desafectarla. Acuerda que afectamos cuando lo multiplicamos por 0,8, y como todas estas distancias están afectadas por el coeficiente de reducción, al desafectarlo pues obtengo el verdadero tamaño. Profe, Díganos. por ejemplo, en esa parte ya no se hace más dibujos, sino que se coloca que ahí sí se desafectó aplicándole tal y esta distancia. Todo depende. Si se le dice, mire, exactamente, dígame cuánto mide, tendrá que hacerlo y colocar el número bien marcado. Ese es, por ejemplo, como lo que pasó con la escala. ¿Ok? Porque yo lo veía, no, 25 metros entre 10, podría ser. El procedimiento está bien, pero si usted se da cuenta, no puede dividir metros entre centímetros. ¿Cierto? Entonces, es el mismo cuento. ¿Estamos bien? ¿Por aquí? David, ¿qué pasó? Sí. No, vale. Sí. No, continúa, no, dígame. ¿Qué pasó? Dígame. Así. No, en serio. ¿Pero por qué no dicen? Bueno, se encarga usted de repasar eso de... Yo me imagino que es con la recta característica. ¿Ah? No, cuando empezó a conseguir la posición así que sí en lateral en este pues. Pero una pregunta, ¿usted no vino a la clase pasada, pues? ¿Y qué pasó, pues? Si sabemos que cada uno de estos elementos tiene, por ejemplo, el punto J tiene una distancia lateral, un vuelo y una cuota. Y las medidas son iguales, lo único que en la isometría están afectadas por un coeficiente de reducción. Entonces hay que afectarlas por ese coeficiente de reducción. Y por eso es que aquí, cuando llegamos al verdadero tamaño, este verdadero tamaño hay que desafectar. Así de sencillo. ¿Estamos bien? ¿Qué otra cosa podemos ver de recta? Trazas, verdadero tamaño. Y lo otro que vamos a ver de recta será
plano. Condiciones y características del plano. Tres puntos. Un punto, una recta. Rectas paralelas. Rectas que se cortan. Rectas paralelas. ¿Cierto? Podría ser también rectas y máxima pendiente, solamente que tienen que estar bien definidas para poder después trabajar. Rectas y máxima pendiente, lo que pasa es que es más complicado. Y ya van a ver por qué. Porque las rectas y máxima pendiente no las vamos a ver directas. ¿Ok? Porque si las trazas de los planos no están en verdadero tamaño, no tengo la posibilidad de trazar la recta y máxima pendiente que es perpendicular a la traza, sino que tendría que abatir, trazar la perpendicular. Hay ciertos truquitos que vamos a ir aprendiendo, pero no es una ley para trazar esa perpendicular. Seguimos. Pasamos a planos entonces. ¿Saben cómo se buscan las trazas de un plano, cierto? ¿Cómo buscamos las trazas de un plano? Prolongando las rectas. Esto mismo que hicimos aquí con cada una de las rectas del plano. Y lógicamente al conseguir dos puntos de trazas en horizontal, tengo la traza horizontal de ese elemento. ¿Estamos bien? Y lo mismo es en vertical. Hay algo muy interesante. Dígame. Está perdida. Hállese. ¿No trajo color entonces? Por eso. Lo que pasa es que los rojos miren como mancha la... No importa. Usted se encarga de desborrar. Bueno, vamos a copiar que sí se ve. Sí. Ok. Vamos a agarrar. Díganme ustedes un plano, cualquiera que ustedes quieran. Triangular, rectas que se cortan. Rectas que se cortan. Triangular, ¿le gusta más? Ok. Una cosa que les iba a decir. ¿Se acuerdan que en doble proyección hablábamos del P y T? Y era un punto que nos ayudaba mucho. Ahora vamos a tener tres. Tres P y T. ¿Perdón? ¿Si van a ayudar como antes o no? Mucho. ¿Qué era el P y T? ¿De quién? ¿De quiénes? Del plano. ¿De quién? De la traza del plano. Muy bien. En este caso, ese P y T con el cual nos acostumbramos a trabajar sobre el eje X, ¿cierto? Bueno, ahorita vamos a tener P y T en Y y vamos a tener un P y T en el Z. Las trazas, la intersección de trazas va a conformar o va a ser conformada por un plano que corta a cada uno de los ejes coordenados. Vamos a tener planos que van a venir determinados por los P y T. Y los P y T, ya se los voy a nombrar de una vez, son 1, eje X. Número 2, el 2, eje Y. Y el 3, eje Z. ¿Ok? Entonces ya no vamos a poder tener o colocar un plano 1, 2, 3, por ejemplo. Porque eso forman partes de las trazas. No vamos a poder tener un plano A, B, C, D o un sólido, porque esos ya forman parte del triángulo axonométrico. Dígame. En materia 1 yo me estuve examen porque escribí E en vez de plano. Plano X, plano Y, pues X, El plano es plano vertical, plano XY. XZ, perdón. Si es en el horizontal, es XY. Y el lateral es YZ. Plano es lo que conforman los ejes. Los ejes puede decir usted que son los límites de los planos. Pero límites entre paréntesis, porque hay una parte negativa de ellos.
Pero es, por ejemplo, un indicativo de dónde pasa a ser positivo y dónde pasa a ser negativo. Pero no sé quién lo hizo, pero lo hizo bien. Si usted colocó solamente plano X, no es un plano, eso es una línea, una recta. El hombre está hoy está medio pornográfico, ¿verdad? El de abajo, que lo rasparon. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo está, Daniela? Déjale las orejas ahí. No, eso no me compete. Ese es asunto de él. Eso no me compete. Ese es asunto de él, ¿verdad? Seguimos continuando, pues. Vamos, entonces me dijeron que. ¿Qué plano? Triangular. Triángulo sencillo. Puede ser un plano pentagonal, el que ustedes quieran. Hexagonal, No, borrar de este lado para. Y aquí de una vez vamos a Lo único que apenas de la fórmula. Porque, y lo que más lo del péndulo, pero ya vimos eso es física normal. Que me salpica, me sacudo. Vamos a poner una nomenclatura. Vamos a JKLM. No le voy a colocar ojo porque abajo tenemos a origen. Sencillito. Vamos a empezar a meternos en camisas de 11 varas. Vamos a trazas. Vamos a, luego de trazas, así como hicimos aquí, a buscar el verdadero tamaño de ese plano. ¿De acuerdo? Y después, entonces, procuraremos ver qué pasa con, o si podemos de una vez ubicar la proyección de un sólido. Ya con plano, lo mismo lo hicimos en doble proyección, ¿se acuerdan? En doble proyección llegamos a plano y después de plano arrancamos con cuadro. Entonces fíjense ustedes que vamos a borrarle esto aquí para que no se vea. Subrayarlo, tenemos un plano LLP y su proyección en horizontal. No estoy ubicando todavía la proyección en vertical, no me ha hecho falta. Si la necesito, la hago, ¿se acuerdan? Y no lo estoy haciendo sospechando que de repente me iba a dar montada con la proyección vertical, que sea una de las, con la proyección en el espacio, que son una de las cosas que uno trata de evitar. Y después van a ver cosas que hacemos para evitar. Entonces, por ejemplo, alargo esta recta, este alargamiento se va a ver aquí, y puedo decir, mira, aquí está la H de PL, voy a colocar como una H en horizontal.
mismo con este lado. Alargamos esta, alargamos esta. Pero me está dando algo que no quiero. Ya va. No, es que me está dando bien la traza, pero yo quiero que me den de una vez las tres puntos de intersección de traza, los 3 bits para que tengamos una buena referencia. Entonces, vamos a colocarle este M con menor vuelo y mayor distancia lateral. Vamos a borrar esto. Menos mal que se borra ese rojo. Gracias a Dios. Entonces vamos a colocar mayor distancia lateral. Vamos a ir en horizontal acá. ¿Te ganó? Sí. Por fin. Alargamos la recta, prolongamos la recta en PM. Tenemos otra H en H. ¿De acuerdo? Lo que significa que si yo uno este punto con esa recta, vamos a hacerlo en rojo, que me quedara por ahí, este color. Un 20. Me estoy saliendo un poquito, pero bueno. yo voy a Sale alargar aquí. 20 en Y y en X sale, ¿no? En X ahí y en Y allá. Tenemos X aquí. Aquí tenemos el PIT, pero ya no lo vamos a poner como PIT. Va a ser punto 1. ¿Ok? Y al darnos cuenta, aquí está el punto número 2. El 20 en Y. El PIT. Me faltaría el PI3. Punto 3. Si yo con uno solo, fíjense ustedes en el vertical lo que voy a hacer. Voy a alargar la LP, por ejemplo. LP aquí, subo y por aquí debe estar la traza vertical de esa recta LP. Si alargo esta, aquí estaría un punto de traza, ¿cierto? Y ya tengo el punto número 3 conseguido. LP. Lo llevo hasta la línea de La tierra. primera que alargué cuando busqué la traza horizontal. LP la alargué aquí, conseguí la traza y ahora lo hice hacia el El otro lado. vertical. Cuando ustedes unan este punto con ese punto de traza, vamos a tener El 3. la traza vertical. Qué lindo, bellísimo. Indudablemente entonces que este punto aquí, 3. number 3. ¿Y si lo une? This is the number 3. Y al unir, de una vez al unir este punto con ese otro punto, tengo la traza lateral. Ya sin necesidad de buscar trazas laterales, la pueden hacer, pero no es necesario. Ya definitivamente esa me está diciendo que es la traza lateral del plano. ¿Cuál? El punto LH y el LM. Ya después de que lo alargamos, el punto. El LH. Conseguir la traza horizontal. Esta. Los puntos de traza de las rectas de un plano, ¿qué le dan? Si usted los une. Una traza. La traza del plano, ¿cierto? Ok. Usted puede decir, mira, aquí está la H en H. Lógicamente aquí, como lo hacíamos y si tengo este punto de traza y tengo el PIT en doble proyección, lo hacíamos. Unía este punto con ese punto y tengo la F en B. Lo único extra que hacemos es unir el punto 3 con el punto 2
y obtenemos de una vez La traza la traza lateral. lateral. Si ustedes quieren verlo aquí, vamos a trabajarlo aquí para que lo vean. Esto fue una solución ahorita a millón que agarré rápidamente con un cablecito rojo para que estos hilos estuvieran bien prensados. ¿Se acuerdan que la semana pasada estaban pro? Se habían echado su paleta. Apreté ahí a millón para que queden prensados. Se pasaron de copas. Eso que ustedes están viendo aquí, estos puntos son los puntos 1, 2 y 3 de un plano en posición cualquiera. ¿Sí? Algo parecido a esto. Aquí está con el peite más acá, aquí está más atrás del plano de proyección. Eso no importa. Eso depende, es de la posición del plano. Como son planos en posición cualquiera, vámonos a hacer una siguiente acotación. Tenemos también planos en posición característica. ¿De acuerdo? Un plano frontal, un plano horizontal, un plano de perfil, etcétera, etcétera. Cada uno de esos planos en posición característica no van a tener los 3 PIT. Por ejemplo, un plano frontal tiene un solo PIT. ¿Cuál es? Y no es el 1. El 2. El número 2, ¿verdad? Un plano en posición horizontal. ¿Qué PIT va a tener? El 3. Esa es la intersección. Traza. Estoy hablando del PIT. Entonces va a tener uno solamente el 3. Y lógicamente las trazas paralelas a los ejes respectivos. ¿Estamos claros? Uno. ¿Qué le pasó? Uno de perfil. ¿Cuántos PIT tiene? El de perfil. 2. El 1. Los otros planos, el plano paralelo a la línea de tierra, el plano de canto y el plano de canto, ¿cuál me falta? Paralelo a la línea de tierra me falta uno. Estoy equivocado. El de perfil es el de punta, es el que me falta, que tiene un ángulo respecto al plano horizontal. Esos tienen 2 PIT, dependiendo de cuál sea. Por ejemplo, el de canto tiene ¿cuáles? 1 y 2. ¿Cuáles? 1 y 3. ¿Por qué? Porque él es paralelo al eje Y. ¿De acuerdo? Es el de canto. El de perfil. 1. El 1 dijo ya. 3 y 1. ¿Cuál me falta? El horizontal, no, me falta ¿cuál? Bueno. De canto. Paralelo a la línea de tierra. 2. ¿Cuál? 2 y 1. ¿De acuerdo? Y hay que tener cuidado porque a veces no están en los planos, en el primer cuadrante. ¿Ok? El plano en posición cualquiera también puede ser que no esté en el primer cuadrante, sin embargo, básicamente va a tener los 3. Plano en posición cualquiera. Fíjense ustedes qué pasa. Vamos a analizar esto que estamos haciendo. El plano ese, dado por las trazas, que contiene un plano cualquiera, yo puedo tener un plano triangular aquí, ¿de acuerdo? Que dan las trazas. Si yo trabajo de qué pasa con las trazas respecto al plano de proyección, vamos a tener 2 puntos más. Fíjense algo muy interesante.
acá y acá, este plano me está diciendo que él está cortando, cuidado, que él está cortando al plano de proyección aquí y aquí. Esta traza podría estar cortando el plano de proyección mucho más acá, por aquí arriba, ¿de acuerdo? Y todos darían sobre una misma línea. ¿Sí me entienden? Ok. Pero hay algo más interesante todavía. Si yo hago coincidir el triángulo axonométrico con esos puntos, ¿lo están viendo cómo lo estoy haciendo coincidir? Fíjense ustedes que este punto que está aquí, que está en el horizontal, lo llamamos 4, y este otro punto que está aquí en el vertical lo llamamos 5. Eso no es casual, pero puede ser en cualquier lugar. ¿Sí me entienden lo que les estoy diciendo? Imagínense ustedes que yo trace o corte, baje ese AB más acá. O sea, que corra al plano de proyección o lo ponga más atrás. Sencillamente. El triángulo axonométrico me va a dar completico y el punto de coincidencia va a ser el mismo. ¿Cuál es la idea? La idea es algo muy interesante porque esta recta, ¿se han dado cuenta que yo les he dicho que ninguna recta, aunque sea característica, ningún plan, aunque sea característico, se ve en verdadero tamaño? ¿Cierto? Esta recta verde que pertenece a este plano y está sobre el plano de proyección es la única que se ve en verdadero tamaño. A esa recta se le llama eje de homología. Anótenlo por allí. Se le llama eje de homología. Y a los puntos de coincidencia, que son arbitrarios, pero siempre van a ser tal cual como yo les dije, los puntos de coincidencia van a estar en el plano vertical u horizontal y el otro va a estar en el vertical o en el lateral. Cuidado, en este caso, por favor allá atrás, en este caso, este punto es el punto número 4 y acá tenemos el punto número 5. El 4 a veces puede, dependiendo de la posición del plano, el 4 puede estar en el plano vertical y el 5 en el lateral, pero de ahí no sale. ¿De acuerdo? Puede ser 4, 5 o 4, 5. ¿Estamos de acuerdo? Nunca en sentido contrario. ¿Cómo es la cosa normal? O sea, que 5 nunca va a estar acá. 5 nunca va a estar porque es el segundo siempre. Volvemos. Punto número 4. ¿Cuál es el punto número 4? Que usted lo ve ahí por casualidad. ¿De dónde surgió? Que corten H, ¿no? Es la coincidencia del triángulo axonométrico con la traza horizontal. ¿Ok? Y este punto es la traza vertical con el plano de proyección. Y me da, yo aprovecho de colocar el triángulo axonométrico. Y vale siempre donde mismo. Si yo coloco, vuelvo y les repito, el AB más arriba o más abajo, que sea perpendicular, lógicamente, al eje Z, siempre me va a dar un punto 4. Y cuando yo trace el triángulo axonométrico y trace la perpendicular, me da una rectica igualita. Solamente que el punto 5 va a estar más arriba y el punto 4 más abajo. O viceversa. El eje de homología siempre va a ser el mismo. Y el eje de homología, ¿cómo se podría ver en este plano? Ya, vamos para allá, tranquila, estoy haciéndole el ejemplo porque está más fácil. No se me adelante, no se me quede, pero tampoco se me adelante. ¿Estamos bien? Hasta ahí. Ok. En función a esa homología, vamos a poder trabajar algo muy simpático. Y antes de
de hacérselo allí, permítanme por favor una escuadra. Un cartabón, quieren alguien que sea muy yejudo. Ese, le ganaron, sacaron primero la pelota. La sacaron primero que usted. Vamos a suponer que este plano con sus trazas es este que está aquí, ¿ok? Más o menos en esta posición. Fíjense ustedes dónde está el eje de homología. Corta más o menos aquí en la mitad y corta más o menos aquí. Quiere decir que esta esquina está por detrás del plano de proyección, ¿cierto? Si yo hago un abatimiento en función al eje de homología, y vamos a hacerlo de ángulo abierto, podría ser de ángulo cerrado, pero mejor lo hacemos de ángulo abierto. Giro este plano de tal manera que caiga sobre el plano de proyección. ¿Cómo carrizo en verdadero tamaño creen ustedes que se va a ver? En verdadero tamaño. Entonces, por eso es que se llama eje de homología. Ese va a ser nuestro nuevo abatimiento y este va a ser nuestra charneta. El eje de homología conformado por los puntos 4 y 5. Vamos entonces a hacerlo por acá. No tengo amarillo, pero tengo un anaranjado por ahí abajo. En la otra cartuchera que tengo los verdes. La idea es colocar el triángulo axonométrico de tal manera que deje mosca, que deje al plano. También se puede hacer de la otra manera, pero no vamos a conseguir el eje de homología. Pero hay que hacer otros recursitos por allí, es mucho más fácil con lo que les voy a decir. Coloquen el triángulo axonométrico de tal manera que divida, que corte al plano dado por sus trazas, que nosotros podemos buscarla también tranquilamente, lo divida en dos partes. Una parte quede hacia atrás y otra parte que quede hacia adelante. Aquí el 1 quedó atrás, aquí va a quedar el 2, ¿ok? Trazo una perpendicular por este punto, por ejemplo, en este naranjadito. ¿Cómo va a ser esta recta? Perpendicular a cero. Y aquí digo, mira, aquí va a estar, vamos a borrar este de aquí, aquí está muy atravesado. Tengo A y en este sitio tengo a B. Lógicamente por A y por B trazo una perpendicular a Z. Por A, Z por acá. Ayer. Subo y aquí tendría a C. Lógicamente al unir B con C, esta recta es perpendicular a la otra y tengo el triángulo axonométrico. Cuando ustedes se den cuenta, Acá pues la línea. y ahora entonces 1, 4 con 5. La clásica. Y ahora vamos a aprender cómo buscar, cómo ver, cómo ubicar a ese plano en verdadero tamaño. ¿Cómo hallar? Hay un pequeño inconveniente, pero que ya está solventado por un viejo pelón loco. Fíjense lo que pasa. ¿Qué pasa si yo ¿qué pasa si yo tengo el eje de homología? Ahora en este caso el triángulo está así, tengo el eje de homología así. Aquí de una vez hago esto. ¿Qué va a pasar con todo eso ahí? Se voltea. Con el verdadero tamaño lo voy a ver, pero va a estar montado sobre la misma proyección. Hay un arroz con mango ahí que... Y vamos a hacerlo para que lo vean y después lo afectamos la situación. Vamos a hablar de cómo abatíamos.
¿Cómo abatíamos? Cuando teníamos la traza horizontal, ¿cómo hacíamos para abatir? ¿Cómo quedaban los puntos respecto a la traza? Sobre perpendicular. Aquí va a ser lo mismo. Entonces, perpendicular por cada uno de los puntos 1, 2, 3 por 3, por ejemplo, perpendicular al triángulo axonométrico, por aquí va a estar 3 abatidos. ¿Cierto? Recuerden que 4 y 5 Ya está en otra. van a estar ahí. Son el eje de homología, son puntos neutros. No voy a colocar que 5 igual a 5 abatidos, igual a 4 abatidos. No, ya sabemos que son puntos del eje de homología. 2, ¿dónde va a estar? Por aquí, perpendicular al triángulo axonométrico, al eje de homología, por ahí va a estar 2 abatidos. Y 1 va a estar todo lo contrario, perpendicular por acá, hacia abajo. ¿Sí? Volvemos. El plano ese que está en rojo se va a ver en verdadero tamaño aquí, montado sobre la proyección. ¿Qué fue lo que hizo el pelón loco ese por ahí del decanato? Colocó un eje de homología auxiliar. El tipo dijo, pero bueno, ¿por qué tenemos que hacerlo aquí montado? Trazo una paralela a este, por aquí. Me llevo perpendicular a 5, me llevo perpendicular a 4, o sea que esta distancia, si Nayo Olivero apareció otra vez aquí, no se borra. No se borra. Ah, sí, no. 4 y 5. Y entonces tengo un eje de homología auxiliar. Igualito, ¿2 dónde va a quedar? Ok, perpendicular por aquí, el otro perpendicular, pero fuera de la proyección. ¿Estamos bien? Sí. Igualito. Entonces, por ejemplo, 2 alargado por aquí. Ahora 2 va a quedar por aquí. 3 alargado por aquí. Va a quedar 3. Y 1 por aquí. Que si no se ve el Todo marcador verde. prácticamente por acá. El asunto es en función a qué haga. La pregunta es, ¿cómo vemos las trazas en verdadero tamaño? Aquí no están en verdadero tamaño. ¿Será que tengo que abatir? Hay que buscar, pero no las trazas completas. Un pedacito de ellas. Un pedacito nada más. Fíjense ustedes lo que voy a hacer. Vamos a quitarle aquí un piacito. Un piacito. Vamos a tengo el origen aquí, ¿verdad? Voy a batir el plano horizontal. Bajo por aquí. Muy bien. ¿Ok? Trazo 45 grados, como es una geometría. ¿Ok? Trazo 45 grados por B. ¿Estamos bien? Me voy por aquí, 45 grados, y por allá va a estar, lógicamente más abajo. Entonces, voy a tener a O por aquí, X aquí, Y aquí, O por allá abajo. El abatimiento que aprendimos ya. Ah, cierto, sí. La distancia que a mí me interesa es esta distancia que hay desde 2 que llega aquí. Aquí va a estar 2'. Y si ustedes se dan cuenta, esta pequeña distancia es la clave que hay desde 4 hasta 2. Este segmento de traza está en verdadero tamaño porque está en proyección horizontal. No está afectado. No está afectado ya. Porque está, yo aquí estoy en doble proyección ortogonal. No puedo hacer eso con 2, con 1, porque uno está por delante del triángulo. ¿Sí me entiendes? Entonces estoy abatiendo toda esta parte que está aquí atrás. Y a partir de aquí hasta aquí, ya con eso estoy listo. Ya tengo el triángulo en verdadero tamaño. Fíjense ustedes lo que se los voy a enseñar aquí y después lo terminamos de hacer allá.
La distancia que hay desde 4 hasta 2 está en verdadero tamaño. Yo sé que 2 abatidos, ¿por dónde va? Ah, por aquí. Y 4 es neutro, ¿cierto? Si yo tomo esta distancia, No pongo la recta. este es 2, sí. Aquí está 2 abatidos. No, si me la pongo yo, pues, pero bueno. Pero si ahí está 2, y yo uno 2, Faltaría 3. faltaría 3, ¿verdad? Hágalo con 3. Y fíjense algo muy interesante. 1 pasa por 4 y llega hasta 2. Tengo a 2 abatidos, lo paso por 4, bingo, y va a cortar por aquí. Tengo a 1 abatido y tengo esta recta en verdadero tamaño hasta 2. Ahorita lo hacemos aquí afuera. 1 pasa por 5 y debe llegar hasta 3. ¿Cierto? Y tenemos la distancia de Ok, entonces me vengo por 1. Paso por 5, que es punto neutro, llego a 3. Cuando uno a 3 con 2, plano 1, 2, 3, en verdadero tamaño. Ah, qué chido. No está nada difícil. ¿O sí está? O sea, no fue difícil, es que muchas Pero como cosas están viendo que son- dicen que sí, entonces me echan la burra para el monte. Entonces fíjense ustedes que tenemos el plano que aquí estaba en rojo, ahora en verdadero tamaño. Podemos rayarlo montado ahí, no importa, pero para que lo vean. Ya lo podemos hacer ahorita ya afuera. El único rollo que hay aquí es ese, que tenemos los dos planos, el plano junto con la proyección. Ahí se fue mal. ¿Dónde Ya, está? pero ¿Dónde? está para Me abajo. equivoqué, cogí por el de otro lado. Era por aquí. Pasando por 4 y llegamos hasta 2. Ahí tenemos el plano verdadero. Lógicamente, si yo lo hago aquí, me paro en 4, por aquí va 2, con esta distancia. Paro en 4, por aquí va 2. Ah, no, pero 2 va Te metes para abajo. encontrar los puntos, pues, en proyección de lo que sea. Abatido. que sea eso. Unimos 2 ¿con quién fue que lo unimos? 2 con 4 hasta 1. Está raro. Ya va. Aquí estamos errados. Está como que raro. Ah, no, sí, 4 está por aquí. Entonces, unimos. No sé qué distancia podría ser. Pero de acá a la distancia que está entre 1 y 4. Es que aquí está mal. Este 4 está mal. No me diga eso. No. Quiero decir que lo traje mal. Trazar esta paralela y lo traigo perpendicular, 4 me va a dar por aquí. Que está desplazado. Es que lo que pasa es que hubo un nombre ahí que pusieron que no sé qué pasó ahí. ¿Sí estamos claros? Es lo mismo, solamente que aquí vamos a no se borra, que no se borra, es lo peor de todo. Al trazar la paralela, vamos a suponer que estamos más bien. Traemos 4, sí, 4 por aquí. 4. Tenemos a 2, lógicamente al unir 4 con 2, cortamos a la referencia por donde va 1 y aquí tengo a 1 abatido. 1, 5, aquí tenemos a 3 abatidos. Unimos 3 con 2 y todavía fíjense ustedes, no, este es el otro abatido que me va a dar el mismo triangulito que pasa por este triangulito supuestamente tiene que ser lógicamente igual a este que conseguimos aquí, pero aquí no tiene ninguna intersección, ningún inconveniente, a menos que se pueste nombre. ¿Sí está claro con lo que hicimos? ¿Seguro? ¿Estamos bien? No, ¿qué pasó ahora? Es lo que estés batiendo lápices ahí de malcriada, tirando. Yo soy así. ¿Qué le pasó? Yo soy así, diga pues. Tirando las cosas. Vamos a ver, ¿cómo va? ¿Sí entendimos por ahí atrás?
Dígame. 2, 3. Imagínense, por favor. Contiene a un vértice de un tetraedro. O que la recta 2, 3, que está sobre el plano lateral, Ya una arista. tiene la arista de un tetraedro. Y si aquí está en verdadero tamaño, aquí lo vamos a ver. Y si me dan un Q que pertenece al plano, también lo puedo hacer. Vamos a suponer, hacer la supongación. Ah, no, pero si tenemos L, M y N, y P. Vamos a suponer que M, que pertenece al plano, M, sea un Q. Un Q de una cara de un tetraedro. Vamos a ponerlo Q. Ok, cambiamos el Q por el M. El M por el Q, perdón. Es que suena raro, el M por el Q. Sí, Carrillo no. Ay, Carrillo se puso serio. Ok. Vamos a conseguir a M abatido. M abatido. Q abatido. No tengo que buscar la proyección horizontal. Cuidado. ¿Por qué? Ya vamos, por eso vamos. Vamos a hacerlo en azul. No, lo ordinario. Vamos a buscar a Q abatido. Fíjense por favor lo que voy a hacer. Voy a trazar una recta cualquiera que pase por Q y que corte a las trazas. Pasa por Q, el espacio, una recta cualquiera, por ejemplo, ¿sí lo ven? Corta a la traza, 1, 2, y corta a la traza, 2, 3. 2, 1. Era 1, 3 y 2. 1, 3 y 1, 2. Si yo tengo aquí ese plano, me puedo venir perpendicular al eje de homología y donde corte a 1, 2 sobre la perpendicular, ahí está ese plano. Lo mismo con 3 y 1. Lo mismo con este que está sobre 3 y 1, 3, por aquí, y donde lo corte, aquí tengo la recta abatida. Y me traigo a Q perpendicular al eje de homología también. Y donde lo corte, ahí traigo. el examen de Si me dicen que Q es el centro de una cara, Empieza a marcar puras perpendiculares. vamos a suponer que me digan que tiene aristas paralelas o perpendiculares a alguien, pues con estas rectas lo puedo hacer. Vamos a suponer que me dicen, mira, tiene altura de cara paralela a la traza vertical. Yo tengo dos posibles soluciones solamente. La paralela a la traza vertical es esta, y entonces la coloco acá, paralela a esta, y tengo las dos posibilidades que sea 1/3 para acá, 2/3 para acá, o al revés. Y coloco entonces el triangulito. ¿Cómo me devuelvo? Perpendicular. Bueno, el paralelismo sí tiene características proyectivas, que es una ventaja. ¿Ok? El paralelismo tiene características proyectivas, que no se ven verdadero tamaño es otra cosa. ¿Ok? Entonces, paralela
a la traza vertical por Q va a estar Vertical, la ajá. altura de cara. Es que la regla la condición del ejercicio que colocamos es que la altura de cara paralela a la traza vertical. Pero hay dos posibles soluciones que acabamos de decir por aquí. Que el 1/3 esté hacia este lado o hacia el otro. Es una diferencia de un tercio. ¿Perdón? Una diferencia de un tercio. Me parece que la altura de cara es 1/3 y 2/3. Desde el Q hasta la arista y el vértice opuesto. Entonces, si al hacer eso así, yo por ejemplo, para conseguir la que pasa por Q, yo puedo traerme a esta señora para acá. ¿Y dónde está el paralelismo por Q? La ¿Se me señora que perdió? lo quiere pintar. Está deformado. No, pero es que está Yo digo, torcido, la señora que la lo quiere perpendicular está pintar. bien torcida. ¿Usted cree? Y donde me corte, acuérdense que está al revés, ¿de acuerdo? Cuando ella se venga, el está hacia acá, aquí da para allá. Y lógicamente, como eso tiene características proyectivas, esta distancia la meto 2 veces para acá y aquí va a estar el 1/3. Vamos a hacerlo en el rosadito apio de este. La voy a hacer pintar. Mejor. Tengo el 1/3 y 2/3. Eso tiene características proyectivas, no es igual a esto, ¿ok? No va a ser nunca igual, aquí está el verdadero tamaño. Pero en teoría. Al tener eso, entonces tengo el dibujo de la altura de cara. Con un solo lado, por ejemplo, con este que está aquí, lo llevo perpendicular hasta la traza 1,3, me voy por aquí, hasta la traza 1,3 aquí. Esa recta vamos a hacerlo en otro color para después hacerlo en el rosadito apio. Tenemos esa recta que contiene la arista. Me vengo perpendicular porque está un poquitico más abajo. Y donde corte, ahí puedo decir que está, vamos a darle ya la otra nomenclatura que debemos colocarle. Sería D. Entonces aquí está D en el espacio. Esta distancia se repite para acá, esto en el espacio. Y ahí tengo esta arista en proyección axonómica. Como ya tengo el otro verticito aquí, que está más grande, no debería serlo, bueno. F. Aquí tengo ese triángulo. Imagínense ustedes tener el verdadero tamaño y todo lo demás aquí montado. Mucho más fácil hacerlo aquí arriba. Si es un hexaedro, o un tetraedro, que a ustedes les gusta más, Sí. ¿cómo hacemos? Si es un tetraedro. Para conseguir el... Ah, no, me falta aquí este punto. F aquí. No, Vamos falta para el allá, lado. tranquilo. Falta el No hemos punto llegado, solo E. ustedes tienen visibilidad, tranquilo. El punto Siempre G. estamos colocando los puntos por encima, ¿cierto? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacíamos en doble proyección? Perpendicular por Q. ¿Cuál es la única recta que tenemos en verdadero tamaño? La única recta que tenemos en verdadero El tamaño. eje de homología. El eje de homología. Ajá. El eje de homología. Perpendicular a él. Perpendicular, vamos a hacerlo ahora mismo. Saca para arriba. Es la única recta que se ve en verdadero tamaño. Sí, ya me Tengo a entendí. Q, tengo al eje de homología, la altura Se hace lo del va a altura. quedar por aquí, ¿para allá o para acá? Yo creo que para allá. Ay, mamá. Para allá. Yo creo. ¿Para dónde? Si me dicen por encima, sin inventar, análisis, sin inventar. Fíjense ustedes cómo está el plano. ¿Cómo está el plano? La escuadra, el cartabón, Entonces por encima sería para acá. Porque si el ¿Cómo plano está el está así plano? El plano y está este así, plano ¿cierto? Fíjense ustedes dónde está 2, dónde está 3 y dónde está 1.
Si es por encima, sería para acá. Si colocamos, sería para abajo. O sea que D tiene que estar para acá. ¿Perdón? Si lo tenemos así, ¿cuál es para arriba y cuál es para atrás? Que traes la maqueta para el examen. Si es mayor, pues allá. Si traes la maqueta para el examen. Para este lado, ¿cierto? Porque va increciendo lo que dice el lado. Entonces, hacia este lado. Lo que quiere decir que cuando se vea, Esa es la que sabe de música. si lo coloco. Sí. ¿Está bien? Seguimos, continuamos. Ya tienen clase. Síganlo, termínenla. Ya tenemos a Q en horizontal, perdón. No, aquí no pasan más largo. Es más largo porque el problema no está con la perpendicular en el espacio. El problema está con la perpendicular en proyección horizontal. Que hay un truquito para hacerlo, pero, hay que hacerlo y terminamos la próxima clase. ¿Qué hacemos? Trazamos la perpendicular en Q y trazamos la perpendicular al plano en horizontal. ¿Cómo trazamos la perpendicular? Trazar una perpendicular a la traza horizontal. Entonces ahí tendríamos que abatir. Ya lo tenemos abatido. Entonces tengo que bajar Q a la proyección horizontal como tengo el segmento de traza perpendicular a él. Ese es el deber ser, el camino largo. Camino corto, ¿cuál sería? Llevar, mosca que en la próxima clase lo vamos a hacer. Llevar el punto 2 hasta el triángulo oxanométrico. Lo unimos con 4 y perpendicular por Q a esa recta. Ahí tengo la perpendicular que la recta abajo. No, tengo que conseguir el vértice. Verdadero tamaño sillado. Entonces, ahí es donde está en verdadero tamaño porque yo es como que lo estoy volteando. Que está patas para abajo, como ustedes quieran, sí, volteado, pero se ve en verdadero tamaño. Ok, teniendo esto, entonces podemos pasar a la recta en posición cualquiera. Incluso la vez pasada vimos la recta en posición cualquiera, ¿verdad? Esa fue la única que vimos, ¿no? Sí. Si ustedes tuvieron la clase pasada, si vimos recta en posición cualquiera, o sea que podemos saltar, a colocar la recta en posición cualquiera de una vez para buscar sus trazas y eso. ¿Sí o no? Porque si eso es así, al colocar la recta en posición cualquiera, puedo construir un plano también. ¿Por qué? Porque ya sabemos, igual que en doble proyección, que una combinación de elementos me pueden dar un plano. Dos rectas que se cortan, dos rectas paralelas. Un punto y una recta, 3 puntos, me pueden dar perfectamente un plano. Lo único que se limita un poco, y sin embargo sí se puede lograr, es un plano dado por su recta de máxima pendiente. ¿Ok? Cuando me dan la recta de máxima pendiente, pues lo que tendría que hacer es abatir para poder conseguir la recta de máxima pendiente en verdadero tamaño, pero sí se puede. Si me dan la dirección, no hay problema. ¿Ok? Entonces, si tenemos si tenemos eso así, podemos trazar, dibujar, colocar una recta que vaya, vamos a hacer un poquito más pequeño que
Fíjense ustedes que ya estoy haciendo énfasis en no colocar para una recta ni A ni B ni nada de eso. ¿Por qué? Porque ya sabemos que A, B, C son los triángulos, la parte del triángulo axonométrico. Y tampoco voy a hacer énfasis en nombrar 1, 2, 3, porque eso forma parte de los puntos de intersección de trazas con los diferentes ejes. Acuérdense que teníamos los P y T solamente cuando trabajábamos solamente cuando teníamos la línea de tierra y decíamos, ajá, aquí está la traza vertical, la traza horizontal y que esto era el P y T. Pero nunca, como no trabajábamos con el lateral, no le parábamos mucho, pero si yo, por ejemplo, decía que aquí estaba Z, Y, cuando yo alargo esto, aquí tengo también un P y T. Y cuando yo alargo esto, aquí tengo el otro P y T. Que esta distancia, si yo la repito para acá, aquí se ve el P y T, sí, es verdad. Y entonces aquí tendría la L en L. Y esto sería en doble proyección. O no me acordaba. Es lo mismo. Si el P y T que conseguimos allá, o los P y T que conseguimos, que vamos a considerar aquí, son el equivalente. Entonces, lógicamente, si esta distancia se repite aquí, aquí tengo. Y entonces, ¿cuál es la diferencia ahorita? Que decimos que no, como es, todos son P y T, agarramos que esto es 1, esto es 2, y esto que está aquí es 3. Ya sabemos que 1, 2 y 3 son los P y T. Ajá, ahí están en doble proyección y aquí vamos a ver cómo es que los conseguimos. Y no son difíciles de conseguir. Fíjense ustedes, ya hablamos antes de traza también, ¿se acuerdan? Entonces, si yo alargo esta recta desde D por aquí y ese alargamiento se ve en el horizontal, aquí tengo un punto de traza para esa recta. Y si alargo, bueno, también hay otra opción, pero ustedes escriben pura y están derechito. Alargan este y ese alargamiento se ve aquí pequeñito. Ese pequeñito, si usted lo sube por aquí, aquí tendríamos la traza B en vertical. Al tener eso, fíjense usted que yo puedo buscar la proyección de esta H aquí, aquí tendría la HB, y la proyección de esta que va aquí tendría la B en H. Tiene que estar en medio. Y esas son las trazas. Además de, ¿qué otra información podemos tener al conseguir la traza lateral de esta recta en el lateral, lógicamente? Entonces, ese alargamiento, si yo lo continúo, pasa por debajo del horizontal y en algún lugar va a cortar al lateral. ¿A dónde? Bueno, si yo trazo por aquí una paralela a X, aquí tendré la H en L. Y si tuviese la proyección aquí, aquí tendría la H en L y continuaría. Y donde se corte la proyección lateral, aquí tendríamos la L en L. Y la L en H, lo que tengo que hacer paralelo a Z, subirlo por aquí y aquí tendría la L en H. La L en H, ¿no? Sí, en H. La L en L es abajo. ¿Estamos bien ustedes? Sí. Entonces tendríamos, fíjense ustedes que estamos trabajando con los tres planos. Y estamos buscando la intersección corta. Que básicamente vamos a trabajar en el primer cuadrante, sí, no hay problema. Pero podemos conseguir los tres. Y bueno, esta traza también es tan importante como las otras. Esta que está aquí. ¿Ven? Aquí ahora esta, junto con estas, son muy importantes. ¿Por qué es lo que la hace importante? Que al final nosotros no estamos trabajando con proyecciones, sino que necesitamos obtener al elemento en el espacio. Y esa es el punto, el meollo del asunto.
si esto que está aquí resulta que es un plano, vamos a complicarnos más la vida. Vamos a de una vez a entrarle a plano. Y voy a buscar, así como hice ahora, un sitio que me dé una traza y que no me dé tan largo así como ahora. Vamos a la práctica hace al monje, ¿verdad? Por aquí, ¿no? Mira. Y decimos. Un espacio. Y tenemos un plano así. ¿De acuerdo? Y vamos a colocar esa F por aquí. Supone que esté de aquí. Entonces recuerden que si yo tengo este plano, y este que es su proyección, no están en verdadero tamaño, en ninguna parte, porque son rectas en posición cualquiera, y si alguna de ellas fuera una recta característica, tampoco se va a ver en verdadero tamaño. Así que recuerden que, por ejemplo, esta recta puede ser una paralela a la línea de tierra, al eje X, y no se ve en verdadero tamaño. Tienen que recordar eso siempre. Le buscamos la traza a cada una de ellas. Yo podría buscar, para complicarme la vida, que lo hicieron mucho en el examen pasado, buscar la traza de F, por ejemplo. Y la traza de esa recta, me estoy dando cuenta que al alargar esta me va a dar por allá en el lateral. Y de todas maneras, si yo consigo la de la EF por aquí, cuando yo consiga esta recta va a pasar por aquí. Entonces, ¿cuál me conviene? ¿Cuál es más fácil? Pues lógicamente esta que sale desde F o de FE, alargo por aquí y ese alargamiento se ve. Y aquí estará entonces la H en H de esa recta. Lógicamente, andamos buscando conseguir esta traza. ¿De acuerdo? Y el procedimiento es igualito, el mismo de toda la vida que hemos hecho, que estamos acostumbrados a hacer. Entonces, lógicamente, cuando yo una este punto con ese punto, queda mucho muy allá. Aquí tendremos punto número 1, punto número 2. Vamos a borrar este de aquí. Y ahí tenemos la traza horizontal de ese plano. Con conseguir un solo punto de traza más en vertical o en lateral, aquí es suficiente. Ya puedo conseguir, así como conseguí aquí, 1, 2 y 3. Si ya yo tengo alargado, pues, mira, aquí está 1. Ya lo había conseguido. Ya tengo ese punto de traza. Al unirlo con 1, perdón. Bueno, se pongan bravos, no, ni porque ya comieron. Perdón. De gripe. Bueno, ustedes no perdonan nada, no es gripe. Ya aquí entonces tenemos el punto 3. Y al unir 3 con 2, tenemos ese plano
igualito que en doble proyección, porque es el mismo cuento. ¿Cuál es la diferencia? Allá están abatidos, aquí no, aquí están conformados en un solo plano de proyección, diferente a los planos horizontal vertical. A partir de esto, ya entonces nos tocaría trabajar, esto queda muy lejos, pero bueno, a partir de esto tendríamos que trabajar con a tratar de buscar el verdadero tamaño de ese plano. Quedó al revés. Fíjense ustedes que aquí tenemos que el punto 1, que allá está bien lejos, el punto 1 en ese caso da por aquí, el punto 1 de este plano, dado por su traza, está aquí. Pero sigue siendo un punto en posición cualquiera. Aquí, donde tengo el dedo, estaría el punto 1. Este sería el punto 2 por delante del plano de proyección. Y aquí tendríamos el punto 3. Tendríamos 2 por delante del plano de proyección y 1 que queda por detrás. Si yo hago ese mismo procedimiento, fíjense ustedes lo que yo traté de hacer. Traté de hacer que el plano 1, 2, 3 quedase dividido, seccionado por el plano de proyección. Yo coloqué el plano de proyección a mi conveniencia. Lo coloqué incrustado entre los ejes X, Y y Z, pero también cortando, seccionando al plano en posición cualquiera. Entonces, la idea aquí en este caso, permítame el cartabón por ahí, no, pero no me tuve eso, Leonardo, no, no importa, andar de este chiquitico, no importa. Fíjense ustedes que aquí el plano está algo como este, ¿lo ven? Con esta inclinación. Y el plano de proyección me está cortando aquí y aquí a este plano. ¿Lo ven? Esa recta verde que está allí, esa recta verde, que pasa este punto y este punto, esos dos puntos son los puntos de intersección de las trazas del plano con el plano de proyección. Esos son los puntos 4, 5. ¿Ok? Los puntos 4 y 5 pueden estar el 4 en el horizontal o en el vertical. El 5 puede estar en el vertical o en el lateral. ¿De acuerdo? Solamente de esa manera, en ese sentido. Fíjense ustedes, si me captaron lo que les dije con el... Déjenmela aquí un momentico para... Entonces, ¿cómo haremos? Vamos a arreglar esto acá. ¿Cómo hacemos aquí? Oye, aquí lo hice al revés. Bueno, no importa, vamos a ponerle ahora para hacer el ABC. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Incrustar el plano de proyección de tal manera que deje una parte del plano 1, 2, 3 por detrás y otra por delante. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo decir, bueno, mira, voy a trazar una recta perpendicular a Z, hacerlo en azul. ¿Sí lo ven? Entonces digo, mira, aquí está el punto A. Pues está fallando este chico también. Y este lo trajo Carrillo. ¿No fue usted que trajo el azul? Alguno de ustedes me dio el azul. No sé qué decir aquí. Daniela fue ahora que me dio una. No, hoy, pero hace tiempo. Este sería B. Y si yo trazo una perpendicular a X por B, no, pero si yo tengo ya, no, está bien, una perpendicular a X por B,
tengo al punto C. Y al unir C con A, torcido que. Bueno, más o menos. Que no me está ayudando el azul. ¿Perdón? Sí, no, pero lo que quiero es diferenciar los colores porque aquí coloqué el rojo. Aquí sí se ve más o menos. Ah, no te leo, bueno, aquí. Profe, si va a hacer el examen, ¿Mm? si hago así en el examen, Si lo hace a mano alzada se lo acepto. Pero usted te usa la regla. La escuadra. Pero todo a mano alzada. Todo. Ajá. Y que yo le entienda, porque yo lo estoy haciendo, usted sí sabe lo que yo estoy haciendo. sí, Ajá. más o menos. Sí, ahora sí, no, va a decir que no. No hay cómo ganarle una. Entonces fíjense ustedes, no necesariamente tiene que pasar por este punto de traza. No, el negrito chiquitico sí me cumple, sí he cumplido. Aquí tengo el punto 4. Vamos a poner que sea aquí. 5. Fíjense ustedes que si tengo este triángulo de esta manera, el 2 es el que, y el 3 son los que están quedando por detrás del plano. Y 1 está por delante de él. La recta que me dice quién está por delante y por detrás es la recta 4, 5. La vez pasada, así que usted no me deja ni buscar los otros marcadores. Esto que está aquí, eje de homología, conformado 4 y 5. Ese segmentico que va desde 4 hasta 5 es la única recta que pertenece al plano 1, 2, 3 que está verdadero. Que es lógico, fíjense ustedes, si yo veo que el plano está como está aquí, este segmento que va desde 4 hasta 5 pertenece tanto al plano de proyección que está de frente a nosotros y pertenece al plano 1, 2, 3. Entonces, lógicamente, este segmentico es el único segmentico que pertenece a ese plano 1, 2, 3 que está en verdadero tamaño. Además de A, B, B, C y AC, pero esos son del triángulo axonométrico, esos no pertenecen al plano. Cuidado, yo puedo colocar el plano de proyección más allá o más acá. Fíjense ustedes que, y me va a dar una recta igualito, paralela a esta. Más allá o más acá, pero igualito. Yo puedo colocar, fíjense ustedes, haciendo el mismo proceso, una recta paralela por acá, consigo la A aquí y la B aquí, consigo todo lo demás, voy a conseguir entonces un punto 4 más acá, pero es paralela. Siempre va a ser paralela. Que es lo que yo siempre tengo que cumplir. Y si no es así, no voy a poder conseguir el eje de homología. Es dejar una parte del plano por detrás del plano de proyección y una parte por delante. En este caso, este segmento que va desde 4, eso sí lo voy a poner en rojo, desde 4 y desde 5, esta 4 aquí, hasta 1, este segmento que estoy dibujando en rojo, ese segmento está por delante del plano de proyección. Si ustedes lo ven desde ahí, entonces vamos a rayárselos así como aquel, toda esta parte está por delante del
Y lógicamente todo esto es conmigo. Caso contrario de acá. Acá es el punto 1, el que está por detrás, y generalmente cuando sea 1, 2, 3, lógicamente van a quedar 2 adelante y 1 atrás, o 1 adelante y 2 atrás. Es lógico porque es un triángulo. La forma del triángulo pues es cualquiera porque es un plano en posición cualquiera. Seguimos, continuamos. Estamos bien, por allá atrás. Es como una intersección, ¿verdad? ¿Perdón? Es como una intersección, por así decirlo. ¿De quién? Entre el plano con el que estamos en posición. Sí, 4 y 5 es la intersección. Es la recta intersección que está en el plano de proyección y está en el plano en posición cualquiera. Y es muy fácil conseguirla porque tengo el plano de proyección totalmente de frente a mí. ¿De acuerdo? Y entonces, lógicamente, cuando yo vea que aquí está el triángulo axonométrico y aquí está el triángulo axonométrico, ahí tengo las intersecciones. Pero, ¿cuál es la base de eso? La posición del plano. Y al tener la posición del plano, puedo decir, es que lo que me dice cómo estoy colocando, dónde estoy colocando el plano, es el triángulo axonométrico ABC. ABC, perdón. Bueno. La idea entonces es conseguir en verdadero tamaño a este plano. Y lo que les iba a decir, que ya todos lo saben, pero que los que están llegando a esta hora no. Si yo tengo en este caso el plano más o menos así, en función al eje de homología, fíjense ustedes que tengo el eje de homología aquí y más o menos aquí. Supóngase ustedes que este es el eje de homología, donde están mis dedos está el plano de proyección. ¿Alguien tiene una hojita que quiera colaborar con el de reciclaje, de vieja, no importa, usada, nueva, Héctor, hablemos de ejemplos. Ok, fíjense lo siguiente, tengo al plano de proyección, en este caso la hoja de papel, 4 y 5, y el plano incrustado de esta manera. Lo que yo voy a hacer con él en función a los puntos 4 y 5, que los voy a usar como eje de homología, como charnela, va a ser voltear el plano, tanto que quede sobre el plano de proyección. Cuando esto sea así, pues lógicamente voy a ver este segmento de aquí hasta aquí y esto que está aquí atrás en verdadero tamaño, porque el papel es transparente. Y ahí lo veo en verdadero tamaño. ¿Cómo lo hacemos? Pues en función a las trazas, parte de ellas que puedo conseguir en verdadero tamaño. Y con los puntos 4 y 5. En el caso este es totalmente contrario. Tengo que 1 queda así y 2 y 3 está oculto. Pero entonces para el caso, ahora voy a hacer esto y 1 va a quedar para acá, 2 va a quedar, vamos a quitar esto ahora, de esta manera. Y ahí lo vamos a ver, todo ese triangulote en verdadero tamaño. Y ahora eso sí se los voy a pedir ahora que ustedes lo van a hacer. El problema aquí, que se los decía ahora, es que el plano, si yo lo hago en función a esta recta, cuando yo haga el movimiento, 1 va a quedar por aquí montado en la proyección y 2 va a quedar hacia acá. Pero el verdadero tamaño va a quedar montado sobre la proyección. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando hicimos el abatimiento en función a las rectas características, ¿se acuerdan? Sí. Que el verdadero tamaño quedaba sobre una de las proyecciones. Eso va a estar sucediendo aquí. Entonces, ¿qué fue lo que se diseñó? Colocar un eje de homología paralelo, auxiliar. Puede ser para acá o puede ser para allá para acá.
Y el procedimiento para hacerlo es lo mismo que hacíamos con el abatimiento. ¿Cómo abatía yo? Bueno, perpendicular por cada uno de los puntos que pertenecía al plano, perpendicular a la traza, por ahí va a estar el elemento. Entonces, ahora, si este es la charnela, el elemento que me sirve como bisagra, perpendicular por uno a esa recta, perpendicular por aquí, va a quedar uno abatido. Perpendicular a esa misma recta, por aquí va a quedar 3 abatidos y por aquí va a quedar 2. Y con conseguir esta distancia, desde 4 hasta 2 en verdadero tamaño, estoy bien. ¿Cómo? Si yo abato este plano hacia el horizontal, si yo abato 45 grados por aquí, 45 grados, o esta distancia la mido ya, por allá va a quedar O, ¿verdad? Por aquí va a quedar X y por aquí va a quedar Y'. Y me afinco más de este lado porque cuando yo me traiga a 2, ahí va a quedar 2 abatidos. Y 4, ustedes saben que 4 está sobre AB. Va a quedar ahí mismo. Cuando yo una 4 con 2, tengo el segmento que va desde 4 hasta 2 de la traza en verdadero tamaño. Ahí sí lo tengo en verdadero tamaño. Entonces, ¿qué hago ahora? Ah, mira, yo sé que 2 queda perpendicular a esta por aquí. ¿De acuerdo? Y yo sé que parte de 4. Si parte de 4 le llega hasta 2, con esta distancia que ya está en verdadero tamaño, cuando me pare aquí y corte a 2, hasta 2 abatidos. Y con eso estoy listo. ¿Por qué? Fíjense ustedes que sabemos que 1 está por aquí, ¿cierto? Pero desde 2 paso por 4, tengo que llegar a 1. Desde 2, paso por 4, llego a 1. Entonces, desde 2 abatidos que tenía aquí, sigo por aquí y por aquí me tengo que conseguir con 1. ¿Dónde está 1? Perpendicular a la traza, donde se corten hasta 1 abatido. 1 abatido, lo 1,5, y cuando se corte con la perpendicular que viene de 3, ahí va a estar 3 abatidos. Pero el asunto que queda ahí. Por favor, traten de hacerlo para que vayan agarrando ritmo ustedes, porque como que voy muy rápido y